Es un placer recibir a Robert Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en carácter de senador por el Partido Colorado, ¿cuántos frentes abiertos o no? Sí, unos cuantos. Tenemos unos cuantos. Acá hay un tema. El otro día yo hablaba con algunos colegas senadores del Frente Amplio que me decían, no, pero nos están dando en tantas cosas. Y yo, pero lo que pasa es que ustedes son los que abren los frentes. Ustedes permanentemente como gobierno están abriendo uno, otro. El último, que yo me siento un poco más involucrado quizás por mis antecedentes, es el de la educación. Es increíble, ¿no? Resolvieron lo que resolvieron y ahora nadie resolvió nada porque todos dicen que no estaban enterados. ¿De qué estamos hablando? Estoy hablando del tema del registro biométrico de los estudiantes en un liceo piloto que se armó todo un revuelo y quedó en evidencia ahora que las cosas no estaban pensadas, no estaban planificadas, que no se habían tomado las previsiones, que no se había cumplido con la ley, que no había habido consulta a la familia, en fin. Pero a mí lo que me llama a curiosidad, o por lo menos a reflexión, es que esto tiene que ser un aprendizaje para la ANEP, en el sentido, y para el gobierno en general, que las decisiones se deben tomar informadas, en forma planificada, acordada, profesional, pero también que las debe tomar el que tiene competencia y responsabilidad, porque acá dice el presidente de ANEP que no fue él, el director general de secundaria que no estaba en conocimiento, ayer salieron los consejeros electos por los docentes que tampoco sabían. Bueno, no se sabe. Alguien tomó la decisión porque las cámaras están puestas en el liceo, fue gente de secundaria, de jerarquía, a hablar en el liceo, se hizo todo un formulario, digamos, un protocolo de cómo se iba a hacer, de utilización de las cámaras, de cómo eran los registros biométricos que iban a tomar, en un tema complicado para atender, y yo tengo mis dudas, si realmente se puede combatir el ausentismo comprando cámaras para filmar a los estudiantes o, al contrario, hay que llevar adelante otras estrategias. ¿Cuál sería una estrategia? Bueno, yo creo que hay una estrategia muy importante, en primer lugar, de concientización de las familias, que es el primer responsable y obligado a que un niño, a que un adolescente vaya a la educación. Nosotros los padres tenemos esa responsabilidad puesta en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Código Civil, inherente a la patria potestad, o lo es de los tutores en su caso. Entonces, por lo tanto, la primera concientización que hay que hacer. ¿Será, y capaz que es algo que yo no conozco en profundidad, pero me imagino, hay un sector de la población en donde no es una vergüenza que no mandes a tus hijos a la escuela o que no controles? Se dan todos. ¿Podría pasar eso? Nosotros lo estudiamos en su momento en la ANEP y se da en todos los sectores sociales. Esto se puede ver un poco quizás más incrementado, donde hay mayor vulnerabilidad. Por otras razones, porque aparte se cambia hasta por trabajo infantil. Claro, o por cuidados. Hay un gran impacto en el tema de cuidados de hermanos menores, por ejemplo. También hay otras circunstancias que influyen, aquello de cuánto me sirve a mí a la educación o le sirve a mi hijo para construir su proyecto de vida. A eso que se llama comúnmente la valoración social de la... Se deprecia la visualización del beneficio que puedes tener por hacerlo. Claro, exacto. Entonces, eso también requiere de acciones concretas. Y después temas de acompañamiento a las familias, a los propios estudiantes, con estrategias. Nosotros, por ejemplo, pusimos por primera vez el 100% de los liceos públicos con tutorías, que no lo tenían. Pusimos profesores orientadores pedagógicos en el bachillerato, que es donde se nos caen mayormente y no terminan el liceo, no terminan la UTU. Tutorías en la UTU, aumentamos el número de maestros comunitarios, aumentamos la cantidad de psicólogos, de equipos multidisciplinarios. Falta, pero ese es el camino que me parece que hay que tomar mayoritariamente. Y usar la tecnología. Yo no me niego a usar tecnología, ojo, miren que nosotros lo hicimos. En la ANEP tiene un sistema de alerta. Cuando un chiquilín empieza a faltar, la alerta se activa y el adscripto en un liceo tiene la información. Lo mismo sucede, lo hicimos con Saibal, mandando cartas, mandando mensajes por WhatsApp a los padres, a las familias, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. Yo creo que a este país le va la vida en transformar la educación. Yo me había mantenido hasta ahora, y ustedes que son gente informada y periodistas que están en todos los temas, muy cauto con la educación porque no quería hacerle a los que tienen responsabilidad en educación lo que a nosotros no hicieron. Seguro. Cuando fuimos gobierno. Así que apenas arrancamos, palo y palo.
con medias verdades, con mentiras en muchos casos, sin fundamento en otros o sin conocer el tema. Yo no quería hacer lo mismo. En este caso me metí con la educación, parece un disparate realmente, una medida improvisada, porque yo conozco gente en todos lados, me llamaron, me contaron cómo venía y creí oportuno, desde el lugar que estoy como senador y habiendo sido expresidente de la ANEP, de poner la situación en alerta para que la frenaran. Igual, más allá de que es insólito que no se sepa quién tomó la decisión, ¿no? Que quedemos, ahora nadie fue cuando hay una marcha atrás. ¿Cómo visualiza la marcha atrás? Yo creo que es correcta, porque una medida de este tipo que conlleva un conjunto de riesgos vinculados a la privacidad de los estudiantes. Entiendo, pero la capacidad de dar marcha atrás también preguntaría, porque a veces uno se pone el balde y dice, ya está decidido. Sí. Yo creo que realmente quedó tan en evidencia, y además yo conozco la interna, ¿verdad? Acá deben haber existido, se armó un lío bárbaro, porque ayer salieron en conferencia de prensa los dos consejeros docentes, la Dirección General de Secundaria, el Codicel no se... Miren, las decisiones de este tipo se toman en órganos colegiados. En el órgano colegiado son 5 y podrá haber mayoría o minoría o unanimidad. Si no se reunió el órgano colegiado, que es el CODICEN, y no tomó esta decisión, la decisión no se puede instrumentar. Y máxime, reitero, en temas de alta sensibilidad como son estos. Acá quedó en evidencia un error importante, la ANEP se tiró al vacío y la marcha atrás es valorable como toda posibilidad de recapacitar cuando el error se comete. Porque el que se equivoca y no reconoce que se equivocó 2 veces. Está bien. ¿Hay pedido informes? Sí, hicimos un pedido de informe. Cuando esto estaba en pleno inicio, yo hablé con gente que sabe, yo no conozco este tema, hablé con gente que sabe y me dijeron, bueno, está la ley de protección de datos personales, la 18.331, particular en estas cuestiones de usar datos biométricos, hay una serie de requisitos, hay consentimientos expresos que hay que pedir. Tú fíjate que estábamos esto a 20 y algo de agosto, se implementaba a partir del 1 de septiembre, 1.500 familias del liceo, que son los involucrados, no estaban enterados. O sea que si no estaban enterados hay algo que no dieron, que es el consentimiento para el registro biométrico, que vaya a una base de datos, que no es una foto, porque yo lo quiero aclarar, esto es mucho más que una foto. No es que te saquen una foto y lleven una foto, no, esto es registro biométrico, claro que es la distancia que tenés entre los ojos, la mandíbula, en fin, todo códigos matemáticos que se llevan a una base de datos y a partir de ahí se identifican a las personas, con lo que además conlleva, ¿no? Ahora, eso del consentimiento hace inviable cualquier cosa, porque si no hay unanimidad no se podría hacer. Bueno, eso porque digo, si uno dice, ¿cuántos si un alumnos? Alumno dice claro, si los padres, ¿no? De un alumno dicen que no, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que sacar al alumno de la escuela? Porque no se decide por mayoría. No se puede decidir por mayoría. Cuando es consentimiento se supone que es como cuando van al campamento, ¿no? Claro. Los escolares. Te hace firmar los padres, bueno, capaz que aparece cada tanto un padre que dice, no, yo no quiero que mi hijo vaya, pero puede pasar. Pero por lo general van todos, ¿no? Y firma todo. Sí, que va directamente no condiciona al resto, pero en este caso sí se condiciona. Pero acá no podría, porque si no pueden entrar. Claro, condiciona. Y además hay otro tema. Tú fíjate que en realidad se afecta a la libertad, porque hay una obligación de concurrir a la educación, y si tú no haces esto, no querés que lo hagan, tenés la posibilidad eventual de tener prohibido el ingreso a un centro educativo. Entonces todas esas cosas, por ejemplo, la asistencia no es por entrar al liceo, la asistencia es por estar en el salón de clase. Entonces, podés estar en el liceo, pero podés no estar en clase y tenés la inasistencia. Es todo muy complejo, no es tan fácil, ¿no? Es un tema. Con respecto a la libertad, el proyecto de tema de libertad sindical, ¿me lo puede explicar? Bueno, eso fue algo que descubrimos también en el ejercicio de la actividad parlamentaria y de involucrarnos en diversos temas. Ustedes saben que la libertad sindical es algo reconocido por la Organización Internacional de Trabajo, es algo muy importante. Ningún empleador, ningún patrón puede decirle a ningún trabajador, yo te empleo, yo te doy trabajo si tú no te afiliás al sindicato o no sos afiliado a un sindicato. Y eso está expresamente consagrado en la legislación, hay una ley que lo establece. Pero empezamos a conocer situaciones a la inversa, que también constituyen libertad sindical. A ningún trabajador se lo puede obligar a estar sindicalizado, a pagar una afiliación, una cuota sindical
para poder trabajar, para poder tener empleo. Y nos dimos cuenta, cuando compareció el ministro Castillo a la comisión del Senado, que lo convocamos para conocer el tema del grave conflicto de la pesca, que es increíble la inacción, 90 días, que generó una catástrofe económica para este país, en un sector que tiene muchas posibilidades de desarrollo. Llamamos al ministro Castillo para preguntarle, y cuando le preguntamos si había sindicalización obligatoria en la pesca, esto es, si se obligaba a los trabajadores para poder embarcarse en los barcos y salir a pescar, estar sindicalizado, nos dijo que no sabía. Después nos enteramos que sabía porque había declaraciones del 2010, pero nos dijo que no existe ley que prohíba hacerlo. ¿Y existe? No existe. No existe. Y ahí efectivamente nos dimos cuenta que la ley de libertad sindical del Uruguay es renga, porque le prohíbe al patrón exigirle a un trabajador para darle trabajo que no esté sindicalizado, pero no hace lo que no reconoce lo que la Organización Internacional del Trabajo establece, es tampoco tiene que estar obligado a un empleado, un trabajador, a ser parte de un sindicato, a pagar una cuota sindical para poder tener trabajo, que es lo que estaría pasando en este sector y en algunos otros que me empezaron a llegar comunicaciones de que también pasa como que hay algo, de algunas tipos bolsas de trabajo, cosas que yo creo que todo eso hay que regularlo, pero en particular que le quede claro a la gente, a nadie lo pueden obligar a ser parte de un sindicato para poder tener trabajo. Y eso es lo que nosotros queremos que la ley lo establezca en nuestro país. ¿Y puede salir esa ley? Bueno, yo creo, ustedes fíjense que están todos de acuerdo en la palabra. En la palabra no he encontrado a nadie que se oponga, del gobierno y de la oposición tampoco. Pero cuando llegue el momento de levantar la mano... Y yo creo que vamos a tener que votarlo, porque todos acá... ¿Cuántos votos se precisan en ese tipo de cosas? A mayoría simple. A mayoría simple, no es ninguna mayoría especial. Acá todos se jactan, y quienes están hoy por hoy en el gobierno y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de respetar los pronunciamientos y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, acá hay 2 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que dispone que la libertad sindical es positiva y negativa en el sentido de que venía hablando. Con respecto al presupuesto y a las declaraciones de Valcorba y todo eso que estábamos hoy discutiendo. Sorprendido, y esto también va en eso que yo le decía a algunos compañeros del Frente Amplio, ¿no? Son estas cosas que uno no puede creer que pasen, pero pasan. Yo creo que el subsecretario de Economía creyó que en un comité estaba hablando entre gente del propio comité, y se ve que había alguien, un periodista, colega a ustedes, supongo yo, de quien... Hoy no se precisa porque cualquiera que esté grabando con el celular se lo pasa a cualquiera. Se lo puede pasar. Pero como lo hizo un semanario, di por sentado que a lo mejor era alguien de ese semanario. Y a partir de ahí se desató todo lo que se ha desatado, que es el reconocimiento a lo que muchos de nosotros hicimos en campaña. Yo fui precandidato del Partido Colorado, hicimos un programa de gobierno del cual me siento orgulloso, y es el buque que me ayuda a transitar por estos 5 años y ahora en el Senado. Pero miren, yo a los equipos económicos les hice presupuestar absolutamente todo lo que proponíamos, y sabíamos cuánto nos costaba, porque tiene que haber una cuestión de responsabilidad. Entonces esto que se ha dejado en evidencia demuestra por 2 cosas, miren, a mi criterio. Primero, deshonestidad, porque pasaron varios años haciendo un programa de gobierno, y obviamente nosotros en la campaña, yo decía, el Frente Amplio promete paraísos terrenales o castillos terrenales que no va a poder construir, porque todos nos dábamos cuenta, conocemos más o menos los números, sabemos que no se puede libremente prometer todo lo que se prometía. Entonces, lo primero es deshonestidad. Pero deshonestidad porque se busca el voto prometiendo. Se mintió, el Frente Amplio mintió. Esto queda en evidencia. Pero aparentemente ya hay voces del Frente Amplio que dicen que el que cometió un error fue Valcorba. Bueno, yo creo que Valcorba por algo es el número 2 de economía de este país. Además de su trayectoria y de su trabajo, no es cualquiera, y lo puso el propio Frente Amplio. Y quiero decir otra cosa, en el mejor de los casos, ¿saben lo que puede haber pasado? Una grandísima improvisación e irresponsabilidad. Es decir, hicieron un programa de acuerdo a lo que le fueron pareciendo a los distintos involucrados que había que hacer, no consultaron al equipo técnico económico. Ahora, acá me pasaba alguien, me pasaba un dato y me dice, lo que pasa es que el programa ese se hizo basado en una proyección del gobierno anterior de un déficit de 2.8
y es 4.2 resultó ser. Claro, fíjese que como que son, entonces ¿qué pasa? Con 2.8 era totalmente aplicable, pero cuando agarraron el mando se dieron cuenta que era 4.2 lo que se podría proyectar o como esa es la excusa o el relato que está generando el Frente Amplio, pero que los desmiente el propio subsecretario, porque si ustedes escuchan, leen lo que él dijo, dijo, para cumplir el programa del Frente Amplio se precisan 5 o 6 puntos del Producto Bruto Interno, y ahí estamos hablando de menos de 2. 4,2. Claro, y era 2,8, o sea que estamos hablando menos de 2 puntos. Cada punto son en torno a 700 millones de dólares. O sea que el propio subsecretario está diciendo que ese argumento no es válido. Porque tendría que haber 5 o 6 puntos de diferencia para ser inválido la aplicación del programa del Frente Amplio. Entonces aquí hay una contradicción del gobierno que ahora se excusan de distinta manera, y la gran pregunta es ¿en qué posición está el presidente de la República? Si el presidente de la República fue engañado, no se le dijo, o es parte de este estratagema. Acá tenemos una persona que siempre está muy informada. ¿Qué dijo algo Orsi al respecto? Edgardo Ramón, ¿usted que le sigue todo? No, todavía no se manifestó. Lo que sí, se escucharon en las bases las declaraciones, obviamente que no cayeron para nada bien, diciendo de que fue un comentario en un comité de base que trascendió. Claro, pero la pregunta sería, lo que cae mal es que una persona, un profesional tan importante se equivoque en un dato, o lo que cae mal es un sincericidio que no debe haberlo dicho públicamente y que todo el mundo se entere. No sé si me explico. Sí, no, claramente. Porque por ahí está un poco la discusión. Y bueno, yo creo que hay las dos cosas, ¿no? Porque la verdad, los que no estamos en el tema de la economía y nos dedicamos a otras áreas, esto me hace acordar. Llama la atención porque aparte, insisto, titulé hoy mi nota, verborraje oral. Está bien, bueno, pero vos porque estás enojado con lo que dijo. Pero yo lo que te quiero, Edgardo, yo lo que te quiero decir es esto me hace acordar. Cuando Jorge Valle dijo, yo en un ladrón, el primero y el último, lo malo fue que se lo grabaron y que él te iba a haberse dado cuenta. No, porque lo que lo pensaba. Lo mismo cuando Mujica dijo esta vieja peor que tuerto. Él no sabía, él no pensó que estaba en un canal diciéndole hoy que Enciso también estaba con él. ¿Te acordás que estaba hablando de Enciso? Digo, son sincericidios que después tenés que pedir disculpas y dar marcha atrás. En este caso, creo que la interna del Frente Amplio se ve conmovida, ¿no? Bueno, porque para mí que hay un discurso para la interna y un discurso cuando hablamos de economía. El problema es que para pedir disculpas tiene que demostrar que es mentira lo que dijo, y me parece que no es mentira lo que dijo. O que fue mal interpretado. No lo voy a defender porque quizá responsable el viceministro o su secretario de aclarar lo que quiso decir. Ahora, Robert Silva, yo noto que la oposición le gusta más O'Donnell que el propio Frente Amplio. A la oposición, ¿no? Le gusta más O'Donnell que el propio Frente Amplio. Yo creo que realmente el ministro de Economía tiene una hoja de ruta en muchos temas que coincide con la del Partido Colorado, con nuestro programa económico, que es educación, generación de conocimiento, innovación, con inversión extranjera, obviamente, para generar crecimiento en el país. La única manera de salvarnos es creciendo, y creciendo mucho más del promedio que venimos creciendo últimamente, que es escaso 1%, 1 y algo por ciento. Entonces, ese es el camino. A mí me parece que lo que puede salvar a este gobierno es O'Donnell y el Ministerio de Economía con sus equipos técnicos designados por el propio O'Donnell. Él lo dejó claro, en el Parlamento. O'Donnell dijo, todos los responsables del equipo económico los puse yo porque el presidente de la República me autorizó. O sea que Valcorba está puesto por él. Está puesto por él, como todos los integrantes de los distintos organismos financieros o económicos o presupuestales del país. Para mí son dos economistas, viendo afuera, sí, claro. Son de mucha nota, ¿no? De mucha importancia. Claramente. ¿Se repite algo como pasó con Astori, tal vez? Porque con Astori me acuerdo que hay también una diferencia, tuvo un momento, ahora me explica la diferencia, que me imagino cuál es, pero yo lo que quiero decir es, con Astori pasaba algo parecido. Dentro del Frente Amplio tenía muchas críticas, mucha resistencia, y se lo acusaba, poco menos, de ser de derecha, qué sé yo, y sin embargo, Tabaré Vázquez sabía que para ganar en la primera precisaba decir quién era, y que después, aunque Mujica en algún punto le buscaba la vuelta, pero sabía que lo precisaba. Es más, Mujica antes lo fue el que fue a buscar cuando se enojó una vez, ¿se acuerdan? Siendo Tabaré presidente. O sea, siempre Astori al final no estoy de acuerdo mucho, pero tengámoslo porque es el que nos hace ganar. Tal cual, sí. La diferencia ¿La acá, diferencia cuál sería? No, la diferencia es la que creo que todos coincidimos. Astori tenía un respaldo político importante. Claro, tenía votos, por eso es que lo hacía ganar. Claro, y donde los sectores, digamos, más de centro, más moderados
diputados del Frente Amplio eran mucho más de lo que son ahora, que por acuerdos políticos tienen un senador, pero si no, no tendrían ni un senador. Y eso es así. Entonces, yo creo que hay una diferencia importante. Miren, a mí yo creo que acá hay una diferencia, yo lo he venido diciendo y lo veo en la interna del Parlamento y políticamente hablando, que este es un gobierno en disputa permanente, porque ustedes ven una visión de gente que anuncia a viva voz que quiere poner más impuestos a los que más tienen, en un discurso muy complicado, porque los países que han seguido parte de ese camino ya sabemos cómo terminan, contradiciendo lo que pasa en la economía a nivel global, en donde si vos anunciás a capitales que los vas a grabar, sabemos que es cuestión de minutos para que se vayan o no vengan directamente, contrariando el discurso que yo decía recién de O'Donnell, que dice hay que traer inversión y capital, que venga acá, que se afinque, que invierta y que genere desarrollo y productividad en el país. Hay disputas internas. Hay disputas, claro. Pero no hay disputas internas también en la coalición. Bueno. La relación, por ejemplo, con el Cabildo Abierto está... ¿Cómo está? ¿Cortada? Con una diferencia bien importante. ¿Sabes cuál es? Nosotros no somos gobierno. No, está bien, el gobierno es el Frente Amplio y es el que tiene situaciones que afectan directamente en la toma de decisiones que son su responsabilidad. Está bien, pero la relación con Cabildo Abierto, ¿que está cortada o es distante? No, yo tengo buen vínculo y en general humano, hay vínculo. Lo que sí pasa es que a veces hay decisiones de algunos o de los legisladores. No son orgánicos con la coalición. Son anarcos en ese sentido. Buscan muchas veces un protagonismo que yo no cuestiono, lo que política es parte de las reglas de juego. Las reglas de juego que también lo precisa. Yo no lo cuestiono, partido. Lo que sí digo, a veces ese protagonismo no puede estar por encima del interés de determinados temas que son muy importantes. Ahora, el Partido Nacional, que no es su partido, y el Partido Colorado también tienen sus internas, no siendo gobierno, ¿verdad? Pero andan también. Tenemos nuestras internas. ¿Cómo está el Partido Colorado? No le pido que hables del Partido Nacional, que no se meta en esa, porque no corresponde. Y aparte tengo a Susana Pecoy que tiene por ahí la grapamiento, pero no, no quiero que se arme lío. Pero lo que digo es, el Partido Colorado, ¿cómo está la situación? ¿Quién es el líder del Partido Colorado? ¿Es Ojeda? ¿Es Pedro Bordaberry? ¿Es Robert Silva? ¿Quién es? Yo creo que el Partido Colorado, primero un principio general. Yo lo he aplicado toda mi vida y lo digo. ¿Es Julio María Sanguinetti, se me ocurre? Sí. Los liderazgos se construyen con la acción y se evalúan con los resultados. Eso es así. Y en la medida que vamos avanzando en un partido que tuvo una renovación importante a partir de la salida de Julio María Sanguinetti, que ocupó un lugar que hay que agradecer luego que se nos fue Ernesto Talvi en forma no prevista, bueno, tiene una renovación a partir de un secretario general que llegó después de unas elecciones internas y tiene una figura que se había ido y que resolvió volver después de las elecciones internas sin haber participado, que fue Pedro Bordaberry. Entonces a veces se generan las disputas propias, muchas veces en cuestiones temáticas, no de visiones de partidos, sino en cuestiones temáticas. Pero hay tensiones. Bueno, las tensiones existen en todos grupos humanos. No, por eso, pero hay tensiones. Hay tensiones en la medida que a veces el Comité Ejecutivo Nacional del partido, que tiene mayoría, que tiene minoría, Vamos Uruguay, resuelve una cosa y a nivel parlamentario puede entenderse otra. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como partido es seguir creciendo y madurando, administrando esas diferencias que puedan existir y trabajar por los temas que le interesa a la gente. A la gente no le interesan nuestras disputas internas, nuestras peleas, ni si se dijo una cosa en un lado, otra cosa en otro. Partido Colorado, Senado, lo que sea. La gente quiere que nosotros trabajemos por encontrar soluciones a los problemas que tienen en su diario vivir. Porque si no, dicen, nos pagan el sueldo, estamos en el Parlamento, nos peleamos entre nosotros, nos peleamos en la interna, ¿para qué? Esas son las cosas por las cuales tenemos que ir avanzando y yo personalmente, con muchos otros compañeros y con todos, no excluyo a nadie dentro de nuestra interna del Partido Colorado, estamos trabajando porque así sea. Yo de mi parte quiero ir cerrando la nota, pero para cerrar necesito títulos rimbombantes. Por ejemplo, ¿se enojó con Caetano que habló de Rivera o no le dio bolillas? No, un tuit fue un error garrafal y él se enojó y dijo que no es un error garrafal. Explíqueme cómo fue. Un error histórico. Es un error, dijo que estaba... un error histórico y además también un error de apreciación y después la corrección
ensayó, yo lo respeto mucho, Caetano es un gran historiador, pero ensayó una corrección que realmente no es la exacta, en la medida, primero, ustedes saben que Fructuoso Rivera, a mi criterio el gran caudillo oriental, primer presidente de los orientales de Uruguay y fundador del Partido Colorado, fue figura clave en que este país fuera un país independiente. Fue figura clave por la estrategia que montó cuando no fuimos invadidos por los portugueses y él pactó con ellos quedarse y mantener los dragones, el ejército oriental firme en la campaña, unos 300 hombres que habían resistido hasta último momento cuando fue derrotado Artigas, y además que se respetara el reglamento de tierras y que no se tocara a la gente que Artigas le había dado tierra. Y ahí se mantuvo, y el éxito de la Cruzada Libertadora del 25, esto es el desembarco de los 33 orientales, fue producto que ya desde antes se venían comunicando, Lavalleja y Rivera acordaron en el llamado Abrazo del Monzón, y ahí el ejército oriental que se mantenía firme se unió a los revolucionarios y comenzó la lucha, vino Rincón, vino Sarandí y fueron batallas emblemáticas. Y luego Rivera le puso la frutillita a la torta. ¿Qué hizo Rivera? Invadió las Misiones. Y ahí el emperador de Brasil dijo, yo no quiero que se nos vengan la revolución y los orientales para acá. Movió un poco el límite. Claro, ¿no? llevó la revolución a Brasil, Brasil terminó acordando y somos un país independiente. Esa es la verdad, entonces es un error histórico muy importante porque el Abrazo del Monzón fue el 29 de abril de 1825. O sea que el 25 de agosto ya estaba eso con, digamos... Ya Rivera estaba luchando contra los brasileños para que se fueran del Uruguay. Y lo que había dicho Caetano era como que todavía... No, eso no como que sucedido. En ese momento nosotros los colorados no reivindicamos tanto el 25 de agosto y sí el 18 de julio porque era muy difícil justificar porque Rivera todavía estaba en la obra. Pero sacando esa frase, es cierto, siempre se dijo, acá estuvo el profesor Manuel Flores Silva, que está apasionado también con ese tema, y explicaba y confirmaba, estuvo también el profesor Alejandro Jiménez, cuya afiliación partidaria no la conozco, el profesor Silva sabemos que es colorado, gallista, ¿no? Pero lo que digo es, no es cierto, siempre se dijo, yo siempre escuché que el 25 de agosto era una fecha más reconocida por los blancos, el Frente Amplio no existía, entonces por los blancos, y el 18 de julio más por los colorados. Entonces, ¿y por qué pasaba? Por algo pasaba. No sé por qué, pero... No, pasa porque nosotros entendemos que el 25 de agosto hay las tres leyes fundamentales, la del pabellón, la de la independencia, pero no es total, porque es una independencia que refiere al Brasil, y luego la de unión a las provincias del Río de la Plata, que después vino en 1860 como Argentina. Entonces, nosotros entendemos que nosotros surgimos a la vida independiente una vez que se aprueba la Constitución y es jurada públicamente en las plazas, en todo el país, que es el 18 de julio de 1830. Nosotros entendíamos que era mejor festejar eso, pero terminó el Uruguay conciliando y se festejan las dos. Cosas, ¿no? 18 de julio, 25 de agosto, y estamos todos tenemos contentos. dos, no sabemos cuál es más importante. Son las dos importantes. Robert, la verdad que, bueno, yo quería que relajara a alguien, pero no he logrado. Agradezco mucho su presencia. No, acá. gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá y poder conversar con los que nos están mirando. Ustedes tienen una gran audiencia, porque cada vez que vengo a este programa, después me llegan los comentarios. Te faltó decir esto, te faltó decir lo otro. Bueno. Pero así que los felicito y les agradezco la oportunidad de decir lo que uno piensa, porque en definitiva estamos construyendo, estamos haciendo camino todos los días. Y acá también nosotros todos los días vamos variando un poco el panel hasta el conductor también, pero lo que siempre tratamos de tener todas las visiones. Eso es muy importante. Por eso tenemos hoy, le toca a Gado Ramos Verdes, Padial por un lado, a Susana por otro, pero todo dentro de la amabilidad y el cariño y el respeto. Muchísimas gracias, Robert. Gracias a ustedes. Un gusto. Y para